¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio, hoy martes 16 de diciembre. Como siempre les saluda Slobodan Wilches y las noticias más importantes en Colombia tienen que ver con el orden público. 2 policías muertos es el saldo de un ataque contra una patrulla en la institución en el barrio Mariano Barros, en el suroriente de la ciudad de Cali. Las autoridades adelantan a estar operativos para ubicar a los responsables y el hecho es atribuido a la guerrilla del ELN. 2 policías fueron asesinados en medio de un atentado terrorista registrado esta madrugada en el barrio Mariano Ramos, al suroriente de Cali. La patrulla atendía a un llamado de la comunidad cuando al paso de la motocicleta con los uniformados fue activada una carga explosiva en esta zona residencial de la capital vallecaucana. Y a propósito de la escalada terrorista de este grupo al margen de la ley, el gobierno nacional activó una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información que permita evitar nuevos atentados, especialmente en Magdalena Medio, en Norte, en Santander, en Cauca y en Antioquia, donde ya se han reportado ataques. Alex Salamanca. Los recientes atentados terroristas registrados en diferentes regiones del país mantienen en máxima alerta las autoridades. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el denominado paro armado del ELN no responde a una confrontación contra un actor extranjero como lo ha planteado ese grupo ilegal, sino que se trata de una ofensiva directa contra Colombia, mediante acciones de terror criminal que buscan sembrar miedo en la población y alterar el orden público. Vuelve a reconfirmarlo que es, tienen su ADN atacar al pueblo colombiano, intimidando, asesinando, extorsionando, buscando generar terror, especialmente a las zonas más críticas. El 75% de las acciones han sido más de proselitismo terrorista. Hasta 200 millones de pesos de recompensa hay por este tipo de información. En el departamento de Santander, una motocicleta cargada con explosivos destruyó el peaje de la Lizama, vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga. El general William Quintero, comandante de la Regional Quinta de la Policía. Aproximadamente a las 1:45 de la madrugada, se instó a la activación de una motocicleta acondicionada con explosivos. 2 sujetos que movilizaban en 2 motocicletas, cada uno conduciendo estas motos, realizando disparos primero. Posteriormente deja una motocicleta abandonada. Por su parte, las autoridades señalaron que con puestos de control de la policía y el ejército se tratará de blindar el departamento de más hechos violentos. Y asimismo, ofrecieron una recompensa de hasta 70 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables. Y cambiamos de tema para hablar de noticias políticas. Paloma Valencia es la candidata a la presidencia del Centro Democrático. Le ganó en la encuesta a las senadoras Paola Holguín y María Fernanda Cabal. El expresidente Uribe dice que su partido puede ganar las elecciones y la senadora Cabal se comprometió a apoyar la campaña. Mateo Piñeros. Pues la candidata del Centro Democrático a la presidencia será la senadora Paloma Valencia. Ese partido hizo 2 encuestas, una para la ciudadanía en general y otra para los militantes del Centro Democrático. Los resultados se ponderaron y Valencia quedó primera por encima de las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín. El director del Centro Democrático es Gabriel Vallejo. Queremos decirle a Colombia y al Partido Centro Democrático que desde hoy nuestra candidata presidencial es la senadora Paloma Valencia La Serna. La senadora Valencia en su discurso hizo referencia a Miguel Uribe Turbay y también a la senadora Cabal. Y quiero decirle a María Fernanda que reconozco su entrega, su valentía, su capacidad y que este partido no sería lo que es sin su voz. Y Cabal se comprometió a acompañar la candidatura de Valencia. Entonces, como fue esta mañana el anuncio, la idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso, queremos saber, queremos aprender. El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, aseguró que con esta candidatura el Centro Democrático va a ganar la presidencia. Por su parte, el exgobernador del Meta y ex precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga, quien hacía parte de la coalición de la Fuerza de las Regiones, anunció su apoyo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Andrés Carmona con todos los movimientos políticos. En la derecha no solo se dio la definición de Paloma Valencia como la ungida por el uribismo para aspirar a la Casa de Nariño, sino que también el candidato Abelardo de la Espriella recibió el respaldo inesperado, el del exgobernador del Meta y precandidato de la Fuerza de las Regiones, Juan Guillermo Zuluaga, incluso pasando por encima del candidato oficial de esa coalición, Aníbal Gaviria, quien estaría considerando participar en la consulta de centro. Precisamente en el centro se sigue reduciendo la lista de aspirantes. A pesar de haber sido apartado de la Fuerza de las Regiones y de haber entregado 1,7 millones de firmas, el exgobernador de Sucre
Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, declinó su aspiración a la Casa de Nariño y anunció que buscará más bien ser candidato al Senado, ocupando el puesto 8 de la lista, que hasta hace pocas horas era de su hermana, la actual senadora Karina Espinosa. Por eso hoy anuncio al país mi candidatura al Senado de la República, con el propósito de ejercer una defensa firme de las libertades, del equilibrio de poderes y de una democracia fuerte y responsable que le dé protagonismo real a las regiones y las convierta en polos de desarrollo para Colombia. Desde el Senado trabajaré por la descentralización real, el empoderamiento de las regiones, de las mujeres y los jóvenes. Por dos lados de la izquierda se formalizó la ruptura de este sector con la entrega por parte del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, de 2.600.000 firmas para participar en una consulta junto con Luis Carlos Reyes y el expresidente de la Corte, Jaime Araujo Rentería, apartados del Frente Amplio de Iván Cepeda y Roy Barreras. Y este jueves 18 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá definirá si los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco enfrentarán detención domiciliaria o casa por cárcel por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La defensa de los dos exfuncionarios rechazaron los argumentos tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría para enviarlos a prisión domiciliaria. Kalila Peña. Los abogados defensores de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco solicitaron a la magistrada Alexandra Rosero del Tribunal Superior de Bogotá que no se imponga la medida de detención domiciliaria pedida por la Fiscalía y respaldada por la Procuraduría en el marco del proceso por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. En el caso del exministro Ricardo Bonilla, su abogado Mauricio Pava afirmó que las conductas descritas por la Fiscalía corresponden a actividades lícitas y legales y cuestionó las declaraciones de la principal testigo, María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien para el abogado habría reconocido que no hubo instrucciones explícitas, sino interpretaciones personales. Por su parte, la defensa del exministro Luis Fernando Velasco, a cargo de la abogada Rosa Elena Suárez, cuestionó la solidez de la inferencia planteada por la Fiscalía. Dice que la Fiscalía invoca el impacto social, el clamor ciudadano, la desconfianza institucional para justificar la detención, al tiempo que reconoce que no existe riesgo de fuga, de obstrucción, de reiteración ni de afectación a las víctimas. En las declaraciones finales del exministro Velasco aseguró que su distanciamiento con Olmedo López inició desde antes de que fuera nombrado como director de la unidad, asegurando que Laura Sarabia, por instrucción del presidente Gustavo Petro, solicitó vincular a López a un cargo directivo en esa entidad, indicación que supuestamente no ejecutó. Y a propósito del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, prófugo de la justicia pero de parranda vallenata, así reapareció Carlos Ramón González, acusado de tejer la red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Apareció durante una fiesta auspiciada por la Cancillería de Colombia que se realizó el jueves pasado en Nicaragua. Laura Alejandra Moreno. Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, y de la Dirección Nacional de Inteligencia, además de acusado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, fue visto en la noche del jueves 11 de diciembre bailando y disfrutando de una parranda vallenata en Managua, Nicaragua. En el video se ve a un grupo de unas 200 personas en un lujoso salón del Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua, donde estaba González y donde se llevaba a cabo un evento denominado La Noche Vallenata. Esta fiesta, que fue de entrada libre, tenía en sus piezas de convocatoria en redes sociales los logos de la Cancillería colombiana y anunciaba la participación del acordeonero Albeiro González y del grupo Camerata Bach. A la fiesta también asistió Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en ese país, quien además habría gestionado la renovación de la residencia de González, pese a que existe una orden de captura en su contra. Por eso Muñoz es investigado disciplinariamente, pero todavía continúa en funciones. Recordemos que Carlos Ramón González permanece en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024 y cuenta con asilo político otorgado por el gobierno de Daniel Ortega, mientras que en Colombia hace 3 semanas la fiscal Luz Adriana Camargo informó que ya se radicó el escrito de acusación en su contra. Estamos avanzando en el juicio, ya entraríamos a fase de juicio con Carlos Ramón
no obstante que él que no se haya presentado, que esté huyendo. Frente a los videos de Carlos Ramón González, el ministro del Interior Armando Benedetti aseguró que apenas se estaba enterando de lo ocurrido y que pedirá explicaciones. Y con una velatón en las últimas horas siguen los homenajes en Bello, en Antioquia, por la muerte de los 16 estudiantes del Liceo Antioqueño que hacían parte de una excursión para celebrar sus grados. Mientras tanto, se conocen desgarradores testimonios de los sobrevivientes a esta tragedia. Melissa Álvarez de Medellín. El municipio de Bello fue epicentro de un nuevo homenaje por la muerte de 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del bus, en el que venían desde Tolú, en Sucre, donde familiares, amigos y autoridades locales encendieron una luz, llevaron flores, vistieron camisetas blancas y pidieron investigar lo sucedido. Con las fotos de las víctimas pegadas en la pared, oraciones y súplicas, en el Parque Principal Santander se vivió una jornada de duelo que ya se había extendido a todo el departamento, donde se decretaron 3 días, en el que las banderas estarán a media asta por la tragedia. En medio del dolor, sobrevivientes y familiares piden justicia. David Rúa, un joven de 18 años que hizo hasta lo imposible por salvar a sus compañeros, lamentó que desde la salida del hotel en el departamento de Sucre se evidenciaran fallas en el vehículo. El vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron fallas de batería, del aire y del motor, pero una vez se resuelto todo esto, nos dieron luz verde de subir al vehículo y partir hacia la ciudad de Medellín. En el transcurso sentí que no arreglaron tampoco el aire, o sea que algo andaba mal también. No sentía el aire estaba totalmente apagado, o sea, no servía. Mientras que 5 de los 20 heridos ya fueron dados de alta, se conoció que las familias de las víctimas mortales no quieren un sepelio colectivo como se había estimado inicialmente, sino que incluso algunos de los cuerpos serán llevados a otras ciudades del país para darles el último adiós. Entre tanto, este miércoles se llevará a cabo una eucaristía en el Coliseo Tulio Ospina de Bello para hacerles otro homenaje. Y Chile presentó una nota de protesta a Colombia por lo que calificó como inaceptables los mensajes del presidente Gustavo Petro contra el mandatario electo de ese país, José Antonio Caz, a quien llamó fascista y acusó de ser un hijo de Hitler luego de su triunfo en la segunda vuelta del pasado domingo en las elecciones. Andrea Reynosa. Chile entregó una nota de protesta al gobierno colombiano ante las acusaciones del presidente Gustavo Petro en su red social X contra el ultraconservador José Antonio Caz, quien ganó la presidencia en la segunda vuelta presidencial el pasado domingo. Así lo dio a conocer el canciller Alberto Van Claveren. Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Y es que no solamente el canciller se refirió a este tema. Horas antes, desde el Palacio de la Moneda, el ministro del Interior Álvaro Lizalde le pidió al presidente Gustavo Petro respetar la decisión del pueblo chileno. Finalmente el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia. Quienes luchamos por la recuperación de la democracia, lo hicimos precisamente para que siempre se respetara la voz del pueblo. Camilo, el presidente Petro, quien es aliado del presidente saliente Gabriel Boric, advirtió en su cuenta X que en América, abro comillas, vienen los vientos de la muerte, cierro comillas, e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a resistir con la espada de Bolívar en alto. Y cerramos hablando de deportes porque hoy es la gran final del fútbol colombiano entre el Junior y el Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. A las 7:30 de la noche el Junior persigue su estrella número 11 y el Tolima a la cuarta, pero la ventaja es 3-0 para los barranquilleros. Fabio Poveda. A las 7:30 de la noche sonará el pitazo inicial del árbitro Andrés Rojas para el juego de vuelta por la final del fútbol profesional colombiano entre Tolima y Junior. El equipo barranquillero tiene la ventaja de haber ganado el partido de ida 3-0 y nunca un equipo que haya ganado el primer encuentro por 3 o más goles de diferencia perdió la final. Alfredo Arias, el director técnico tiburón, también se refirió sobre el compromiso. Tratar de limitar a un rival como Tolima, muy buen equipo. Buen equipo. El otro día yo hablaba con mis jugadores en otra circunstancia y ante otro equipo quizás nosotros nos hubiésemos visto más beneficiados si ese rival se desesperaba y empezaba a jugar al pelotazo, pero nunca lo hizo. Siempre intentó seguir jugando, siempre al pie. Es un rival de cuidado, por algo ha hecho la campaña que ha hecho. Camila, 16 de los 22 campeones desde que se crearon los torneos cortos en el año 2002, ganaron los partidos de ida, tal como lo acaba de hacer el Junior de Barranquilla. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.